Preguntas tontas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. Y en el episodio anterior, yo me había propuesto hablar sobre tres tipos de preguntas: las preguntas triviales, las preguntas fáciles y las preguntas tontas. ¿Y qué creen? Pues que no me alcanzó el tiempo. Y no quise hacer el episodio demasiado largo, sino dije, no, pues auténticamente da el espacio, da el tema para crear un episodio nuevo específicamente sobre las preguntas tontas. Y por favor, no se vayan a confundir. No quiero que piensen que este va a ser un tema para hablar de las personas y hacer comentarios peyorativos acerca de personas que hacen preguntas que algunos consideran tontas. No, esa no es la intención. De hecho, en el episodio anterior hablábamos de cómo las preguntas triviales y las preguntas fáciles también tienen su utilidad, también tienen su punto, su forma de utilizarlas, sobre todo para animar conversaciones, para darle confianza a una persona, para hacerla sentir que puede contestar una pregunta, por ejemplo. Y entonces vamos a hablar de las preguntas tontas, pero lo vamos a hacer también con ese mismo sentido, con el sentido práctico de conocer un poco más qué es lo que entendemos por una pregunta tonta y nunca por pensar que existen personas que podríamos decir son tontas porque hacen preguntas tontas. No, eso no es el objetivo. Vamos a ver a qué le llamamos preguntas tontas. De hecho, conozco varios profesores que dicen, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Y bueno, pues ya ahí ya empieza un poquito el juego de palabras y pues creo que tienen algo de razón, ¿verdad? Es decir, porque a veces los estudiantes sobre todo se limitan, se inhiben de preguntar porque dicen, bueno, pues ¿qué tal si hago una pregunta tonta y todos los demás se burlan de mí? Y bueno, estos profesores quieren darles ánimos para que pregunten y les dicen, no. No hay preguntas tontas. Hagan cualquier pregunta que quieran. No piensen que es una pregunta tonta y por lo tanto se limiten de preguntarla. No, no, no. Solamente hay tontos que no preguntan. Bueno, pues es un buen dicho. Creo que es algo que vale la pena tomar en cuenta. Pero en todo caso, vamos a aclarar. ¿Existen o no existen las preguntas tontas? Muy bien, mi primera impresión, mi primera respuesta sería que no, que las preguntas tontas no existen. Lo que sí existe es preguntas mal planteadas, mal elaboradas, mal dichas, con un texto que podríamos decir que no fue la mejor elección para hacerlo. Porque, por ejemplo, puede usar palabras incorrectas, puede utilizar un término que no se había utilizado, puede usar una forma de decir que no es la conveniente. Pues bueno, pues una mala elección de palabras puede llevarnos a que nuestra pregunta no se entienda o a que la pregunta parezca tonta. Pero bueno, hay un principio acerca de las preguntas que tenemos que recordar y es que una buena pregunta se plantea siempre desde la perspectiva, desde el lenguaje, utilizando el lenguaje de la persona a la que se le hace la pregunta. Entonces, por ejemplo, en una conferencia, en una clase, cuando estamos hablando con alguien muy educado, que ha usado términos refinados, que ha usado términos elegantes, pues tenemos que hacerle preguntas utilizando su mismo lenguaje. Esos mismos términos elegantes, esos mismos términos refinados son los que tendríamos que utilizar para hablar con esa persona y para hacerle las preguntas. Ahora bien, si no encontramos las palabras adecuadas, si no encontramos los términos, pues probablemente empezaríamos a balbucear, a decir esa cosa, a usar pues expresiones como esa cosa o eso que dijiste, sin poder especificar qué es. Bueno, pues ahí ya el planteamiento de nuestra pregunta empezaría pues como a ser menos eficaz, menos acertado y por lo tanto podría parecer una pregunta tonta. Pero no, no lo es. Es simplemente que está mal planteada. Así es que no hay preguntas tontas, solamente preguntas más mal planteadas. Ahora bien, no hay preguntas tontas de nuevo para seguir ese mismo hilo, como quien dice, ese mismo hilo de no hay preguntas tontas, pero hay preguntas desconectadas que no vienen al caso. Como por ejemplo, cuando hablamos con alguien que quizá tiene una gran experiencia en el ámbito de la música o en el ámbito del deporte y le preguntamos algo que no viene al caso. Digamos que alguien que es experto en música
y le preguntamos algo como, pues no sé, ¿cuántos libros ha leído? Pues parece algo que no viene al caso, está desconectado con la especialidad de la persona. Y bueno, pues quizá estamos pensando en algo, pero no logramos algo que sí conecta con el tema, con la música o con el deporte, pero no logramos hacer la conexión. Tal vez quisiéramos haberle preguntado, ¿cuántos libros de historia de música ha leído usted para saber tanto acerca de los músicos a lo largo de la historia? ¿O cuántos libros sobre deportes ha sabido usted para saber todos los ejercicios que tienen que hacerse, las formas de hacer calentamiento? Ahí la pregunta habría estado bien planteada. Pero como no se buscó la conexión entre lo que se está preguntando y el tema del que se está hablando, entonces la pregunta parece tonta, parece que no viene al caso. Parece, como decíamos, desconectada, desubicada la pobre pregunta. Muy bien, también, de nuevo, no hay preguntas tontas, pero hay preguntas fuera de lugar. Hay preguntas que están fuera de lugar, que son inoportunas y a veces impertinentes. De nuevo, tomemos el ejemplo de este experto en música, de este experto en deportes que está hablando con nosotros y queremos hacerle una pregunta. Lo ideal es que hagamos una pregunta que tenga que ver con música y que nos permita obtener un poquito de la sabiduría, del conocimiento que tiene esta persona en la mente, pero se nos ocurre alguna una pregunta que está quizá fuera de lugar. ¿Cuánto cobra usted por dar un concierto? Pues bueno, quizá está un poquito fuera de lugar, es un poquito inoportuna porque quizás estamos con más personas a las que lo que les interesa es el aspecto de música de la plática y nosotros estamos preguntando, pues, ¿cuánto cobra? Como se oye como un poco vulgar y podría considerarse hasta impertinente, es decir, no es pertinente el saber de eso en ese momento, aunque claro, puede tener su lugar. Si estamos hablando, bueno, mira, me interesó mucho eso, pero me quedó la curiosidad, es decir, podemos darle un poquito más de contexto, un poquito más de empaque a la pregunta. Me quedó la curiosidad si una persona puede vivir de los conocimientos de la música o de la música como tal o del deporte como tal. ¿Crees que en algún momento con el sueldo de un música o de un músico una persona podría hacer una vida, etcétera? Es una forma diferente de plantear la pregunta para que no se vea tan fuera de lugar, para que no se vea tan inoportuna, para que no se vea tan impertinente. Y de nuevo, retomemos esa idea. No hay preguntas tontas, hay preguntas que no son preguntas. Hay preguntas que no son preguntas. Y es que a veces cuando la gente dice, bueno, ¿hay alguna pregunta? Por ejemplo, en una clase, en una conferencia, en una charla que ha estado tan interesante y de repente, mucha, alguien tiene alguna pregunta, algo, alguien quiere preguntar algo y alguien inmediatamente levanta la mano y empieza a hacer una pregunta, pero nos damos cuenta que no es una pregunta, que está haciendo una gran introducción, que está, por ejemplo, pues hablando de su propia experiencia, quizá queriendo decir, bueno, que él también o que ella también sabe mucho acerca de ese tema que se está queriendo decir, pero no plantea ninguna pregunta. Entonces, aunque la persona intentó aprovechar el momento o el espacio de apertura a las preguntas, en realidad no está haciendo una pregunta. Y entonces está, podríamos decir, jugando sucio. Está haciendo trampa, porque al momento de las preguntas no hizo una pregunta, sino que en lugar de eso está haciendo otra cosa. Bueno, pues de hecho hay hasta chistes, ¿verdad? Hay hasta chistes de ahora tenemos una pregunta, tenemos espacio para una pregunta que no tenga nada que ver con el tema y que sea auto, para de autoalabanza, en fin, o sea, chistes de ese tipo abundan, porque siempre, pues, siempre pasa o pasa con cierta frecuencia, ahora que uno va a una conferencia, va a una charla, va a un congreso, y siempre hay alguien que aprovecha el espacio de las preguntas, no para hacer una pregunta, sino para hacer algo que no es una pregunta. Muy bien, en fin, hay que evitarlo. En fin, de nuevo, vamos con la misma dinámica. No hay preguntas tontas, hay preguntas que preguntan algo imposible o algo contradictorio. Y bueno, pues ¿cómo se podría hacer una canción que fuera de rock y al mismo tiempo una balada? Pues bueno, no, es un pésimo ejemplo de pregunta, pero lo que quiero mostrar es que podemos estar intentando
pedir demasiado a la persona a la que le estamos haciendo la pregunta. ¿Cómo se podría hacer una canción que fuera bailable y al mismo tiempo fuera triste? Pues no lo sé, es decir, estamos buscando, como estirando, tratando de llegar a algo que puede ser no solamente imposible o puede ser tal vez contradictorio, sino que puede ser, pues, pues no sé, como estirar demasiado la idea, las ideas que se nos han estado presentando en una charla, en una conferencia, y entonces la pregunta se ve como demasiado forzada, se ve, se ve como algo demasiado rebuscado, y entonces pues ya no es tan buena pregunta. Claro, de nuevo, no la vamos a llamar una pregunta tonta, pero tal vez es una pregunta que por la forma en que se planteó, está intentando pedir algo que es muy difícil. De nuevo, no hay preguntas tontas, solamente preguntas que preguntan algo obvio, algo que ya se dijo, algo que ya se repitió. Si la persona dice, por ejemplo, y entonces como les he dicho varias veces, mi músico favorito es Beethoven, por tal y tal cosa, y como saben, el músico que yo considero el más grande es Beethoven, y al momento de las preguntas, viene alguien y pregunta, ¿cuál es su músico favorito? Bueno, pues eso ya lo dijo la persona, todo el mundo se da cuenta de que quizá no estuvo poniendo suficiente atención durante la charla y por eso está preguntando algo que ya a estas alturas resulta obvio. La persona había estado repitiendo que su músico favorito era Beethoven, pero quizá ahí lo que pasó es que la persona quizá quiso decir algo diferente y no lo supo decir. Por ejemplo, cuál es su músico favorito de otro periodo, no de los románticos o de los clásicos, sino que tal vez, no sé, de otro periodo, de periodo polifónico, periodo, no sé, ¿verdad? Entonces, no supo hacer la pregunta y cayó en la trampa de hacer una pregunta que parece de respuesta obvia y que por lo tanto pareciera una pregunta tonta. Bueno, de nuevo, no hay preguntas tontas, pero hay preguntas que tienen una visión muy corta. De nuevo, pensemos que estamos con alguien que sabe mucho de física, por ejemplo, que ha estado investigando por muchos años sobre astronomía, sobre el cosmos, sobre las galaxias, sobre las estrellas. Y pues nosotros estamos en una conferencia, en una charla, en una plática con esta persona, y en lugar de darnos cuenta que delante tenemos a un gran físico, y nos damos, pues hacemos una pregunta, pues de cortedad de visión, que tal vez ni siquiera tiene que ver con la física, sino con, por ejemplo, pues no sé, ¿y a usted qué cerveza le gusta? Pues bueno, ¿por qué podría ser esa una pregunta tonta? Pues porque estamos delante de una persona que sabe mucho de un tema y estamos haciendo una pregunta de muy corta visión. Es- Pudiéndole preguntar cantidad de cosas sobre el universo, sobre las galaxias, sobre los púlsares, los cuásares, los planetas, el Sol, nuestro sistema solar, los viajes al espacio, sé, tantísimas cosas que podríamos preguntarle muy interesantes a alguien que sabe mucho de eso. Estamos preguntando, bueno, pues ¿cuál es su cerveza favorita? Pues bueno, quizá volviendo al episodio anterior donde hablábamos de cómo las preguntas fáciles son importantes porque hay que mezclar preguntas fáciles y preguntas difíciles en una conversación para que la conversación no se sienta como un examen. Bueno, pues este podría ser el caso de esta pregunta que aparece de visión corta en algún momento, pero bueno, es como para salir del tema. En fin, o sea, mi punto es que las preguntas pueden parecer tontas, pero no necesariamente son tontas. Usualmente pueden estar replanteadas, fuera de lugar, desconectadas, no ser preguntas auténticas, parecer como contradictorias o pedir algo que está ya en el límite o es demasiado sobre algo que ya se dijo y es obvio, pero que tal vez no lo cachamos en su momento, o ser de visión corta, pero no necesariamente son preguntas tontas. De hecho, bueno, pues yo me niego a aceptar que existan las preguntas tontas. Solo tontos que no preguntan. Bueno, eso es algo que dicen algunos profesores. Muy bien, entonces hablemos un poco más acerca de las preguntas tontas. ¿Qué hay que hacer con una pregunta tonta? ¿Hay que responderla? ¿Hay que responder una pregunta tonta cuando alguien nos hace una pregunta que es aparentemente tonta? Bueno, pues partiendo de esa idea de que solamente son tontas en apariencia, la respuesta es sí, claro que sí, hay que responder
a las preguntas, aunque parezcan preguntas tontas. Y aquí, pues una gran lección de vida me la dejó un profesor, el profesor Zanotti, eh, Gabriel Zanotti, que en una conferencia que nos dio a un grupo de profesores nos dijo que habían personas que no hacían preguntas porque de alguna manera el ambiente en el que se encuentran, el ambiente de su escuela es el de todo lo que digas será usado en tu contra. Entonces, si cometes un error, si haces una pregunta que parezca tonta, eso va a ser usado en tu contra y toda la vida te vamos a estar recordando, nos vamos a burlar, nos vamos a reír, te vamos a hacer burla y bullying en la clase, te vamos a tratar mal, nadie se va a olvidar de que hiciste una pregunta tonta y te la vamos a estar recordando constantemente y te vas a morir de vergüenza. Todo lo que digas será usado en tu contra. Ese pareciera ser la mente en algunos lugares y por eso las personas, perdón, pueden sentir miedo de hacer preguntas, porque saben que los demás están listos como para caerle encima. Y lo peor es que podría ser que el profesor estuviera también listo para caerle encima a sus alumnos, para burlarse de ellos cuando hacen una pregunta que aparentemente es una pregunta mala, una pregunta tonta. Y entonces lo que nos decía Gabriel Zanotti es, esa no puede ser la actitud de un profesor. ¿Qué tal si lo cambiamos y decimos, todo lo que tú digas será transformado en maravilloso? ¡Wow! Eso cambia completamente. Y eh, puedo contarles esto porque no es solamente que Gabriel Zanotti lo haya dicho, es que yo he estado en muchas conferencias y muchas pláticas con Gabriel Zanotti y él tiene ese don de que aunque le hagan una pregunta que parece mal planteada, que parece de visión corta, que parece no conectada, él logra transformarla en algo maravilloso y da una respuesta que, digamos, que informa, que comenta, que conecta y bueno, pues hace sentir a la persona que la pregunta que hizo, pues era una pregunta valiosa, que era una pregunta que era válida de hacer y que resultó en conocimientos importantes para los demás. Eso significa todo lo que tú digas será transformado en maravilloso. Entonces alguien nos hace una pregunta que parece una pregunta tonta. Bueno, pues tenemos que intentar transformarla en algo que sea maravilloso, en algo que nos dé oportunidad de hablar más. Claro, tengo que hacer aquí la salvedad de que Gabriel es filósofo y entonces pues a veces la gente, a un filósofo, por los temas a veces tan complicados que tocan, puede ser complicado para los demás, puede ser difícil para los demás hacerle una buena pregunta. Y entonces, pues seguramente él se ha encontrado con muchas malas preguntas, muchas preguntas que parecen tontas y ha pues podido desarrollar ese hábito, esa cualidad, esa habilidad para transformar esas preguntas en algo maravilloso. Y otra cosa que podemos pensar cuando nos toque responder una pregunta que parece tonta es, ¿qué tal si es una pregunta capciosa? ¿Qué tal si es una pregunta capciosa? Entonces, en lugar de irnos como que dice, irnos con la finta, como dicen, ¿verdad? En el fútbol, cuando alguien, pues un delantero dribla rápidamente a un defensa, porque el defensa se fue con la finta, el delantero le hizo la finta para acá y el defensa se movió y ya lo pudo pasar fácilmente el delantero. Pues bueno, eso nos podría pasar también con las preguntas tontas. Nos vamos con la finta. Y en lugar de intentar encontrar eso algo maravilloso, ese algo maravilloso en la pregunta, pues la descalificamos. Decimos, ah, qué pregunta tan tonta. No, si eso ya lo dije, no, si eso ya lo contesté, eso no tiene nada que ver. Pues bueno, eso sería irnos con la finta. ¿Qué tal si intentamos pensar por un momento, esto que me están haciendo es una pregunta capciosa y tengo que pensarla un poquito más? Tengo que dedicar un poquito más de mi mente a encontrar una buena respuesta. Y entonces eso cambia nuestra actitud hacia la pregunta y pues ya la podemos responder de una mejor manera. Ya la podemos responder intentando hacer esta transformación, transformándola en algo maravilloso. Ese es el gran reto que tenemos todos los que contestamos preguntas. Y quisiera terminar con una idea y es esta. No hay preguntas tontas, solamente respuestas que no están a la altura. Si no somos capaces de transformar una pregunta que en apariencia es tonta en algo maravilloso y dar una respuesta maravillosa, es porque no hemos logrado que nuestra propia respuesta esté a la altura. Así es que a conseguir esa respuesta de altura. Muchas gracias por su atención.
Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.